Reciban un cordial y fraternal saludo. Hoy comenzamos la serie de algunas presentaciones de un tema que expone el maestre doctor de la Ferrier en el primer tomo del primer volumen de la serie de sus propósitos psicológicos, titulado Disertaciones filosóficas, simbología. Lo hemos titulado, el tema de hoy, Religuémonos con el símbolo y lo esotérico. Les recordamos tener a mano cuaderno o libreta para anotar, escribir sus preguntas, aportes y, si así lo desean, compartirlos en la casilla de comentarios, aquí en el Facebook y en el YouTube. Sobre todo porque van a ser varios programas, no sabemos todavía exactamente cuántos, pero sí va a ser una serie de 2, 3 o de pronto algunos más sobre este tema supremamente conveniente, necesario, urgente, que abordemos entre todos. El autor nos presenta unos casos históricos al proponer que referencias como las de la Inmaculada Concepción y el nacimiento virginal del héroe redentor deben entenderse desde una perspectiva simbólica, esotérica y filosófica, en función de sus variados significados, en lugar de una sola versión simplemente literal, limitada y limitadora. En la diapositiva hemos escogido a una pareja de jóvenes que dialogan en el sentido de las polaridades, que actúan dialécticamente. En un campus universitario, libres en su manera de pensar, sin miedo a que su pensamiento sea canalizado, representación del estudio y la investigación seria, objetiva y profunda. En el propósito psicológico 29, los espirituales del Islam, el maestro de la Ferrier dedica unas páginas al análisis más profundo de este tema. Tenemos entonces una alerta, debido a que en esta era acuariana debemos y podemos evitar que vuelva a suceder esa tendencia a que se nos diga lo que debemos pensar y que nos limitemos a una interpretación muchas veces dogmática y también muy literal. Que ojalá ya no vuelva a suceder, para que se dé la firme posibilidad de la unión de las religiones y por ende de la unión entre los seres humanos, entre todos los seres,
entendiéndose a sí mismo y entendiéndonos los unos con los otros. Bueno, esperemos que vaya quedando claro el tema, esperamos de todas maneras sus preguntas. Nos acompaña la ingeniero de sistemas Rosalba Flechas Corredor, miembro del equipo de docentes del Liceo de Síntesis de Bogotá. Un gusto, Rosalba, contar contigo nuevamente. Puedes, bueno, compartirnos lo que nos tienes preparados para esta ocasión. Muchísimas gracias, Edwin. Un saludo muy especial para todos. También un agradecimiento muy especial al Liceo de Síntesis de Bogotá. Con base en lo que nos ha presentado el arquitecto Edwin, en este tema, el maestre de la Ferrier analiza cómo la enseñanza recuperada por las misiones mosaicas hacia el año 1536 a.C. en la región de Egipto, provenientes de las tradiciones semitas, especialmente conservadas por el pueblo hebreo descendiente de Sem, que era el hijo mayor de Noé, quienes hablaban el hebreo antiguo. Fueron escritas en los primeros 5 textos del Antiguo Testamento, el Pentateuco o Torá. Estos textos fueron transcritos al griego koiné, el griego común usado en el comercio en Alejandría en el siglo III antes de Cristo. En la versión conocida como la Septuaginta, la de los 72 sabios. Cuando el Imperio Romano se instaura, surge la necesidad de tener la Biblia en latín, trabajo que se le delega a San Jerónimo. Jerónimo lo que procura hacer es traducir del hebreo original al latín y algunos textos sí los traduce de la Septuaginta griega a comienzos del siglo V después de Cristo. Los relatos están narrados con base en sucesos, fechas, historias, acontecimientos generalmente de una manera corriente, aunque esta narrativa aparentemente cotidiana esconde una serie de símbolos con contenidos esotéricos como el desierto, la vara de Moisés y la zarza ardiente, también el monte Sinaí, el arca de Noé, la pareja de Adán y Eva, la expulsión del paraíso, así como la intervención de ángeles. Esta es la forma de expresar de una manera y a la vez contener el arte de esconder. Lo mismo sucede con la lámpara de Aladino o la cueva de Alí Baba. Como se va consolidando la instauración de la Iglesia Católica entre los siglos I y IV, surgen una serie de movimientos y de autores. Por una parte tenemos los grupos gnósticos. Por otra parte tenemos las iglesias conocidas como son hoy las católicas. Había muchos textos refiriéndose a las enseñanzas del Maestre Jesús, varios evangelios, y poco a poco se va consolidando una autoridad
que dictamina lo que considera que es la verdadera doctrina. Lo demás es perseguido. Ese dictamen de lo que supone que es lo verdadero tiene una característica particular, y es que el símbolo, con su profundo esoterismo, se oculta bajo el velo teológico. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que va sucediéndose durante la transición de la iglesia primitiva a la iglesia imperial, o a la consolidación de la gran iglesia. El Antiguo Testamento, sea la Tanaj hebrea, contenía mística, cábala y visiones proféticas. La enseñanza de Jesús en el Nuevo Testamento y en los textos apócrifos se utilizaban parábolas, metáforas y un lenguaje iniciático, como el que tenga oídos para oír, que oiga. A medida que el movimiento crecía, los líderes que buscaban una estructura institucional, los llamados padres de la iglesia, como Ireneo de León, Tertuliano o Hipólito, vieron la diversidad de interpretaciones como una amenaza para la unidad. Para contrarrestar el esoterismo, la Iglesia implementó 3 herramientas que terminaron convirtiéndose en el velo teológico. La primera, el canon cerrado. Se seleccionaron ciertos textos para formar el Nuevo Testamento, dejando fuera decenas de evangelios y textos místicos, como los evangelios de Tomás, de María Magdalena o de Felipe, que tenían una carga simbólica y esotérica mucho más explícita. Lo que quedó fuera fue catalogado como apócrifo, o sea, oculto, y eventualmente prohibido. Bueno, la segunda es la interpretación literal y dogmática. Se impuso la regula fidei, o sea, la regla de la fe, el misticismo, donde cualquiera podía acceder a la divinidad a través del símbolo. Fue reemplazado por una teología dogmática. Los símbolos profundos se convirtieron en dogmas históricos. El reino de los cielos, que Jesús describía como algo interno, se proyectó como un lugar futuro o la iglesia misma. La resurrección, entendida por muchos místicos como un despertar espiritual, se limitó estrictamente a la reanimación física de la carne. Y tercero, la institucionalización del clero. Se estableció la doctrina de la autoridad eclesiástica. Solo los obispos autorizados tenían el poder de interpretar las escrituras. El velo teológico funcionaba así. La teología oficial se convirtió en el único filtro permitido para mirar el símbolo. Esa enseñanza fundamentalmente espiritual, iniciadora al sendero de la realización individual, libre de toda coerción, quedó escondida
en una forma particular de teología de carácter dogmático y a interpretaciones superficiales y barreras lingüísticas. Tenemos entonces, por un lado, la historia y a su lado la filosofía de la historia y a la vez la historia ya no de los sucesos, sino la historia de esa manera de ver la enseñanza solo para consolidar un poder terrenal. Muy interesante, Rosalba, ese enfoque histórico tan bien resumido, porque ya nos ubica en un contexto fundamental para entender lo que pasó y lo que sigue pasando. Vamos a hablar de religión desde una visión que podríamos llamar más objetiva, desde el contenido del universo de significados que cada religión aporta acerca de la vida y acerca del todo. Según las fuentes consultadas, el ser humano no solo habita un mundo físico, sino, a su vez, un universo de significados expresados en símbolos que integran nuestro ser interior y a su vez también estos mismos símbolos integran el mundo exterior y de ahí la religión contribuye a transmitir y conservar estos significados. Los maestres, el doctor Renaud de la Ferrière y su discípulo, el doctor David Ferris, aclaran ese sentido profundo de la religión, desde su raíz, su origen y desde su historia. Sí, porque la religión y las religiones tienen su historia que es conveniente abordar. A través de referencias científicas y mitológicas, podemos explicar que la virginidad sagrada representa un estado mental especial y no una condición exclusivamente biológica. El maestre, autor de este propósito psicológico al que nos estamos refiriendo, explora a su vez el arquetipo de la Madre Virgen como una figura universal presente en diversas culturas, vinculándola con la figura del héroe redentor. Y llama la atención para que estudiemos los términos antiguos como los de la lengua hebrea semita, que expresan una concepción de la vida, de la realidad y del ser de una manera, digamos que diferente a como la terminó concibiendo el griego y el latín. Este proceso hebreo, griego y latín, al cual ya se refirió Rosalba, es muy novedoso. Es muy interesante e importantísimo, pues nos ayuda a ubicarnos, a conocer dónde y cómo estamos situados con respecto
al lenguaje y a la manera de abordar la realidad y el concepto que le damos al ser. Vamos a ver unos ejemplos al respecto. Estas observaciones buscan reconciliar las bases de los símbolos transmitidas por las religiones de una manera más clara y objetiva para entendernos, ya que, como seguramente ustedes ya conocen, la religión significa religar. Viene del latín religare, volver a unir. Y al ser nosotros profundamente religiosos, pues se nos abre un universo para que podamos a su vez religarnos, unirnos en nosotros mismos y unirnos con los demás. Vamos a abordar en esta primera parte, en esta primera presentación, la aclaración del lenguaje simbólico, su importancia unida a lo esotérico, no solo en el sentido de lo profundo de sus contenidos y de sus conceptos, sino de lo que involucra más a lo interno del ser, de cada uno de nosotros, de lo que va surgiendo desde el interior de cada ser como resultado del trabajo de autorrealización, de ese trabajo paso a paso de religación, y cómo el lenguaje simbólico está en permanente dialéctica con lo ontológico, es decir, con el potencial del ser, de nuestro ser, ya que nuestro ser es como un volcán de potenciales. Es una mina de capacidades, como la mina de los 7 enanitos en el cuento muy conocido de Blancanieves. Es la cueva de Alí Babá, repleta de tesoros, o la lámpara de Aladino llena de genios, que, como hemos visto, es un factor a trabajar en la yoga, empezando, por ejemplo, con los 2 primeros angas, el yama y el niyama, de los cuales ya hemos hablado en anteriores programas, y el ñana, el saber. Vamos a tratar de explicarlo de la manera más clara y básica, introductoria. Nuestro objetivo es mostrar a ustedes los inconvenientes sociales generados por la desconexión con el símbolo y debido a las interpretaciones limitadas, y cómo esta conexión, esta búsqueda, está de nuevo surgiendo en el ser humano hoy en día. Está despertando esa necesidad, está despertando ese potencial de su ser, pues nos estamos dando cuenta de que requiere retomar, necesitamos retornar a conectarnos con el todo, con lo universal, y esa posibilidad la brinda el símbolo. El símbolo es pues el medio, el puente, es parte de la nueva psicología. Empecemos con un caso concreto, evidente. Les invito a que pongamos todos mucha atención. Observen ustedes con detenimiento.
Vamos a narrar un ejemplo muy, muy evidente. Mi hija, que estudió filología con énfasis en alemán y vive en Alemania, nos hacía caer en cuenta cómo los latinoamericanos estamos acostumbrados a decir estaba haciendo la Bolívar, es el profesor, el cuaderno se mojó. En Alemania, es decir, en la lengua alemana, en las lenguas germanas, eso no existe. Uno no puede llegar a clase y decirle al profesor se me quedó el cuaderno. Eso no funciona en la lógica del germánico, de las lenguas germánicas. Uno tiene que decir, profesor, no hice la tarea. Profesor, dejé olvidado mi cuaderno. Profesor, mi cuaderno se mojó y no fui capaz de sacar más tiempo para copiar la tarea. Acaba de suceder en una noticia reciente a la señora colombiana que hace poco le robaron sus tarjetas de crédito en el almacén El Corte Inglés en Madrid, decía que le habían robado sus tarjetas de crédito. Eso lo dice naturalmente una colombiana, una latinoamericana. Seguramente muchos de nosotros estamos muy acostumbrados a ese tipo, a esa clase de lenguaje. En Alemania le tendría que decir, permití que me robaran. No cuidé bien mis tarjetas de crédito. Me olvidé de poner la cartera en un sitio adecuado de mi cuerpo para evitar que sin darme cuenta me saquearan. Bueno, vemos aquí entonces la importancia que tiene el lenguaje, ¿cierto? Entonces, bueno, con esto continuamos. Vamos a darle nuevamente la palabra a Rosalba. Gracias, Edwin. Sí, señor, así es. Así como ese ejemplo que tú estás dando es la realidad. Observemos la gran diferencia entre involucrarse asumiendo la responsabilidad en primera persona o delegar el problema a un objeto o una situación ajena. Para entender por qué a veces no captamos lo sagrado, hay que hacer arqueología del lenguaje, como lo propone el epistemólogo francés Michel Foucault. Las fuentes muestran tres grandes hitos: la raíz semítica aramea, que son lenguas hermanas con la hebrea, con los textos en hebreo original provenientes de las misiones mosaicas hacia el 1500 a.C., como son los libros del Pentateuco escritos en símbolos, como el paraíso terrenal, el diluvio, el arca de Noé y muchos otros. Luego se impuso la cultura helénica, surgida en Grecia, en Alejandría, con un nuevo lenguaje, y enseguida la que se va a imponer en la cultura latina, surgida en el Imperio Romano a través de sus conquistas. Pasamos de tener un lenguaje
fundamentalmente simbólico, esotérico, metafórico, a un lenguaje de definiciones en griego y de este a un lenguaje de contratos, el latín. Para desglosar la propuesta del paso a la literalidad, debemos entenderla como una metamorfosis del pensamiento. El paso de una palabra, de una expresión que se experimenta en el hebreo, que se vive como es el símbolo del desierto, que es la vivencia en las lenguas semitas, a un sentido de expresión en el lenguaje helénico griego que se quiere definir. ¿Qué es el desierto? Definamos el desierto. Y entonces la pregunta sobre la pregunta. ¿Qué es la expresión? Hay un salto tremendo. Es otra perspectiva. Imaginémonos que estamos caminando por un terreno y necesitamos cruzar un río. Si pisamos una piedra y esta no se mueve ni es inestable, esa piedra es emet, en hebreo. Es la verdad, la piedra es verdadera, porque es confiable, firme y fiel a su naturaleza de sostenernos. La expresión es sinónimo de vida, de vivencia. En la cultura helénica ya no es la verdad experimental, sino vamos a sentarnos a discutir ¿y qué es la verdad? Ven ustedes que el gran giro comenzó con la transición del sentido de la realidad y del ser, con el lenguaje semítico arameo, que es simbólico, metafórico y dinámico, al griego helenístico, que es analítico y en cierto sentido estático. El análisis de estas tres dimensiones en cuanto a su dimensión filológica, o sea, el paso del verbo, la acción al sustantivo. Esa transición del arameo al griego no fue solo un cambio de lenguaje, sino un cambio de ontología, es decir, un cambio en la forma de entender el ser. Cada lenguaje está conectado con la manera de percibir la realidad del ser y la realidad del mundo. Bien, este es un primer factor, estimados oyentes. Te doy la palabra a Edwin. Bueno, me tienes asombrado, Rosalba. Es interesantísimo, realmente es un descubrimiento. Yo me puse a estudiar este tema los días pasados, tú por tu lado también, y bueno, realmente para nosotros ha sido un interesante descubrimiento, poder ir entendiendo cómo el lenguaje, digamos que se modifica de acuerdo a cómo vamos asumiendo el ser y la realidad. Empecemos nuevamente con el arameo. Aquí la realidad es un suceso, es decir, actúa. La realidad es actuante, es algo dinámico. Por ejemplo, el término al cual tú ya te referías, emet, la verdad,
No es una idea nada más en la cabeza. Como decimos generalmente, eso es puramente intelectual. Ni una idea para esculcar, para definir qué es, sino una actividad, una acción, una actitud, una realidad. Si soy verdadero, es debido a que soy firme y soy fiel. Lo más importante aquí es que el mundo sucede a través de la palabra, de la expresión. Retengamos eso. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en nuestro mundo actual todos, bueno, por lo menos la mayoría, fuéramos seres verdaderos? Mm, Cambiaría todo, ¿cierto? Cambiarían muchísimas cosas. El pensamiento semítico arameo y el hebreo es pues un lenguaje dinámico y verbal de acción. Por ejemplo, para la palabra justicia es sedek. Recordemos que no es un concepto abstracto, sino una acción, la de rectificar lo que está torcido. Eso significa sedek. El pensamiento es concreto y metafórico, conecta el término justicia con una situación o con un objeto que hay que enderezar para, pues se encuentra torcido. Por su parte, la expresión verdad, emet, no es una adecuación intelectual, sino que lo que expresa es soy firme o eres fiel. Eres un sostén de la familia porque eres fuerte y estás bien anclado, no eres ni voluble ni débil. Para conciliar o reconciliar, diríamos mejor, las bases teológicas, debemos distinguir entre lo exotérico, la doctrina pública, el dogma rígido, y lo esotérico, es decir, el significado interno, profundo, la experiencia directa con varios significados. Cuando aplicamos el sentido común teológico y el análisis etimológico, los dogmas dejan de ser fortificaciones intelectuales para convertirse en mapas simbólicos. Rosalba. Gracias, Edwin. Bueno, veamos otro ejemplo interesante. Es la expresión sacramentum. En griego era mysterium. Mysterium alude a algo que se cierra, como los labios o los ojos. Para percibir con la psique, con el alma, el pensamiento, el misterio que se vive, que se busca, que se ahonda. En latín, sacramentum era el juramento de lealtad de un soldado. El símbolo pasó de ser una experiencia mística a ser un vínculo legal de contrato y dogmático, y así se instauró en la Iglesia. La fragmentación ocurre cuando el sacramento se ve como un rito mecánico superficial en lugar de una herramienta, un proceso para la transmutación. Es una gran diferencia de interpretación. La metanoia, traducida superficialmente como arrepentimiento, tiene el sentido de culpa moral. Sin embargo,
a la luz de su valor esotérico es cambiar de mentalidad o ir más allá de la mente. Es una expansión de la conciencia, no un castigo psicológico. Al recuperar el valor de las expresiones de las palabras, de los símbolos, descubrimos que las contradicciones dogmáticas de la historia europea fueron en gran medida guerras de diccionarios. La verdadera unidad cristiana no vendrá de una uniformidad en el rito, sino de una comprensión profunda de que el lenguaje humano es solo una manera, un puente, una vía. Al correr ese velo mediante el análisis esotérico, queda el pensamiento como expresión de significados. Estudien pues ustedes el símbolo del reino de Dios. En arameo es Malkut. Es un evento, una soberanía en acción, un ámbito o recinto donde la divinidad está presente y reina. En griego es Basilea, que se entiende como un lugar físico o una construcción o una estructura política estática. El lenguaje actúa como un filtro que determina qué se puede pensar. Ojo a esto. Al pasar estos símbolos al latín jurídico, la teología se convirtió en ley. Sí, en ley. Ya no hubo opción para buscar significados a partir de la metáfora. De la metáfora se pasó a la definición. El arameo es un lenguaje de capas, de niveles, de grados. Una sola palabra puede tener un significado físico, uno psicológico y uno espiritualmente. Simultáneamente pueden tener estos tres significados. El griego helenístico, influenciado por la lógica aristotélica, exige la ley del tercero excluido. Algo es A o es B. Cuando Roma adopta el cristianismo, aplica su genio administrativo y legal. Términos que eran invitaciones a la contemplación, a la unión y a la universalidad se convirtieron en términos de contrato. La gran ruptura se manifiesta en los concilios ecuménicos, como el de Nicea o el de Calcedonia, donde la Iglesia intentó utilizar la precisión del griego para definir la naturaleza de lo divino. El conflicto de Calcedonia en el 451 después de Cristo fue la división máxima causada por el lenguaje. Se discutía si Cristo tenía una o dos naturalezas. La iglesia de lengua aramea siriaca entendían el término de forma distinta a la de lengua griega. Se excomulgaron mutuamente, no por falta de fe, sino porque no pudieron ponerse de acuerdo en la definición técnica de una palabra que en su origen arameo era un misterio. Así la cristiandad occidental heredó un cristianismo definido donde la salvación depende
de la aceptación de proposiciones lógicas, o sea, dogmas. El cristianismo oriental y las raíces semíticas originales, en cambio, daban prioridad a la teosis, el proceso de la divinización del hombre, un proceso dinámico que el lenguaje jurídico latino no alcanza a captar. Bueno, es algo realmente pues sorprendente. Hay la importancia, Rosalba y estimados escuchas, de conocer la historia. Y también algo a lo que nos invita el maestre doctor David Ferriz a estudiar la filosofía de la historia. Muchas veces no basta con la historia, sino que hay que observar con detenimiento sus significados. Volviendo así de esta manera, con base en este análisis, a las referencias que iniciábamos al comienzo, a la expresión de Virgen Madre, a la virginidad, a la Inmaculada Concepción, tema recogido por el cristianismo primitivo, proveniente de las tradiciones de sabiduría y religiones de la antigüedad, a través de varias figuras de diosas revestidas de este símbolo, surgió un primer desfase, un primer inconveniente que fue el de suponer que este símbolo era por una parte exclusivamente biológico, como ya lo decíamos, y por el otro lado, exclusivo de la mujer. Solo tenía que ver con las mujeres. Y es que la diosa, la madre, la virgen, no se refiere exclusivamente a una persona y mucho menos a un género sexual, la mujer, sino que se refiere al arquetipo del ánima en términos junguianos, es decir, al aspecto femenino tanto del hombre como de la mujer. Se refiere más que todo al alma, a la psique. Así como tenemos el arquetipo del animus, el cual se refiere al aspecto tanto masculino de la mujer como del hombre. Una mujer requiere desarrollar su fuerza, que es un aspecto de lo masculino. Y un hombre debe desarrollar su sensibilidad, que viene a ser un aspecto de lo femenino. Este detalle, este problemita, esta errónea interpretación tan limitada, generó un efecto nocivo en contra de la mujer y, por supuesto, para el mismo hombre, que todavía está presente en muchas mentes, en muchos aspectos de nuestra cultura, el tener por obligación que llegar virgen al matrimonio, ser desterrada y repudiada por quedar embarazada sin casarse, y tantas otras degradaciones aberrantes que por esta situación afecta tanto a las mujeres y a la sociedad en general. Rosalba.
Vamos a Bien, entrar Edwin, entonces a las a las conclusiones, ¿te parece? sí, me parece. Este tema es demasiado interesante y, y así como lo ha propuesto el Liceo de Síntesis, me parece de lo más oportuno porque hay que desglosarlo y explicarlo de una manera bien detallada. Bueno, ya entrando en las conclusiones, Edwin, vemos que la primera conclusión es si ahora solo vale la cultura que tenemos, sea la cultura heredada de la latina por vía romana, por ser la última, y las anteriores, por ser más antiguas, ya no dejan de tener valor. O si por el contrario, hacemos todos el esfuerzo y nos ejercitamos en ser incluyentes y adoptamos estas tres visiones de la expresión en el lenguaje, pues reconocemos que cada uno tiene un valor que aportar. Sí, bien especial esta conclusión que les compartimos a todos ustedes, más en el sentido de que cada uno pues observe con detenimiento, reflexione y vaya eligiendo de acuerdo con sus criterios lo que considera lo que puede llegar a ser naturalmente conveniente. La otra conclusión es invitarlos a que cada uno de ustedes entonces construya su criterio para ubicarse ante esta perspectiva tan especial. ¿Con cuál criterio adoptamos una u otra o las tres? ¿Con cuál criterio desarrollamos lo que consideremos cada uno que nos puede hacer falta? También podemos, Edwin, concluir en proponer que en familia y en la escuela ejercitemos estos tres lenguajes o estudiemos el valor de cada uno de los tres. Podemos comenzar por ahí. Sí, sí, muy cierto, Rosalba. Por lo menos estudiar este tema cada vez más a fondo y bueno, aprovechemos entonces ya para irnos despidiendo. Rosalba, tienes entonces la palabra. Gracias, Edwin, y gracias a todos los que nos han acompañado. Y los queremos invitar al siguiente programa para no perder, pues, el hilo, ¿no? De estos temas. Sí, así es, el Liceo de Síntesis está muy complacido de tener nuevamente todos tus aportes. Seguirás siendo invitada, por supuesto, bienvenida. Ya próximamente nos acompañarán otros compañeros. Bueno, a todos ustedes también agradecerles por su atención, que podamos seguir estudiando estos temas. Vamos a continuar en la próxima presentación ampliando un poco más esta introducción, este tema tan significativo que nos comparte el maestre de la Ferrier en el primer propósito psicológico que él escribe, disertaciones filosóficas, simbología, por ser tan actual y tan urgente para establecer las bases de verdadera unión, integración, religación, puesto que poco a poco vamos necesitando ir trabajando en la unión de las religiones, para que esa unión de las religiones, dentro de una perspectiva coherente y objetiva,
también represente la unión del ser humano consigo mismo y la religación con los demás seres. El Liceo de Síntesis les invita también a participar en el próximo curso presencial que va a comenzar a dictar este 27 de junio en su sede de la Casa de la Cultura en el sector, en el barrio de San Isidro, en el suroriente. Para ello pueden ustedes conocer la programación que ya tenemos publicada aquí en el canal de Facebook, y los que quieran pues va a irse inscribiendo con sus familias, con sus compañeros en el formulario para poder con este registro participar activamente en estos cursos que van a ser introducción a la cosmobiología e introducción a la yoga. No tienen costo, es un tema muy importante. Sí se solicita una colaboración económica voluntaria para el material didáctico. Entonces, a estar todos pendientes de la invitación a la próxima publicación y que estemos todos muy bien. Felices estudios. Hasta la próxima.